Hola, bienvenidos a una emisión más de Mexicanos en Acción. El día de hoy, a través de una videollamada, tendré el gusto de presentarles a Lisbeth Pérez Palacios Gándara, una mexicana en acción. Acompáñenos. Mexicanos en Acción, un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen, personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Mexicanos en Acción. Qué gusto me da que nos acompañen otra vez a un programa más de Mexicanos en Acción. El día de hoy tengo el gusto de compartir esta entrevista y de presentarles a ustedes desde Mérida, Yucatán, a Lisbeth Pérez Palacios Gándara. Lisbeth, bienvenida a Mexicanos en Acción. Muchas gracias por este tiempo que nos obsequias para poder platicar contigo. No, al contrario, muy agradecida por la invitación y pues dispuesta a responderte cualquier pregunta y pues muy contenta de estar en este programa. Te lo agradecemos mucho. Lisbeth, ¿puedo Liz? Sin ningún problema. Sí, por supuesto, sin ningún Perfecto. problema. Liz, decía Víctor Frank que los tres tiempos en la vida, el pasado, el presente y el futuro, tienen connotaciones diferentes para diferentes personas. Él en particular veía el pasado como las razones que fundamentan lo que somos en el aquí y en el ahora, que sería el presente. Y él decía muy ciertamente, además, que el futuro no era una cuestión de destino, sino era una cuestión de decisiones personales, era algo que se podía construir. Siguiendo a Frank en esta idea, me gustaría empezar a platicar contigo de ese pasado, para que podamos entender, y las personas que nos están viendo y tu servidor, por qué has llegado a donde has llegado y quién eres en este momento. ¿De acuerdo? De Así que, acuerdo. ¿qué tal, qué tal si empezamos por la familia? El núcleo donde naces. Platícanos un poquito de este núcleo y de los elementos importantes que te fueron generando como pautas de vida, como principios, como valores ahí en ese núcleo familiar. Sí, por supuesto, pues bueno, yo vengo de una familia donde nacieron tres hijos, ¿no? Es decir, tuve dos hermanos, y yo tuve porque uno de ellos falleció Ah, qué hace pena. más de 25 años. Sí, gracias. Y Aún bueno, así. aún así, no, por supuesto. Y pues yo creo que ese es uno de los puntos que evidentemente más ha marcado mi vida, ¿no? Y Claro. que pues más aprendizaje ha dejado en mi vida. Entonces, bueno, pues mira, ahora salió así como primer punto, extrañamente, pero pues qué bien, porque creo que esas son las cuestiones que de alguna manera más nos llevan hacia quienes somos hoy en día. Otra parte fundamental fue que crecí con mis abuelos, crecí al lado de mis abuelos y de ahí pues también me viene una serie de aprendizajes enfocados también a esta parte de pues comprender a las familias que se van conformando de diferentes maneras y cómo
pues tomar de cada uno de los miembros de estas familias, ¿no? A lo largo de la vida, lo mejor. Entonces, bueno, pues te puedo decir que pues más allá de esta familia nuclear, que pues te diría que mi mamá, mi hermano y mis abuelos, ¿no? Y obviamente mi hermano ya ausente hoy, pues son los que conformaron este primer núcleo, pero sin duda también estas experiencias, como lo que te contaba, pues fueron haciendo que ampliara este concepto de familia a Ujú. personas que he ido encontrando, he tenido la fortuna de irme encontrando a lo largo de la vida, ¿no? Y de ahí pues tengo pues seres entrañables para mí que han conformado mi vida por pues prácticamente los 46 años que tengo, ¿no? O sea, entonces pues te podría decir que tengo una familia amplísima porque he ido integrando cada vez a más personas en esta familia y pues Qué bueno, bueno. coincido contigo en que son las pautas que nos van formando, ¿no? ¿Qué aprendes de los abuelos? Uy, todo. Mis más grandes amores y aprendo de ellos, pues mira, por un lado, el amor incondicional, te diría que es la primera, porque me queda claro que los abuelos pues ya no tienen una responsabilidad como la de los padres, ¿no? En cuanto a la educación y crianza de los niños. Sin embargo, muchas veces fungen de esta manera y en mi caso fue así. Claro. Entonces, bueno, pues aprendo muchos valores, ¿no? Como el agradecimiento, como la responsabilidad, como el ayudar al otro, el servir, ¿no? O el poner al servicio del otro lo que tengas. Y pues bueno, yo creo que eso principalmente, ¿no? Y este amor incondicional del que te hablo, que pues para mí fueron entrañables hasta que dejaron de estar en este plano y lo seguirán siendo por el resto de mis días. De tu mamá y de tus hermanos, ¿qué aprendes? Bueno, de tus hermanos me imagino que a defenderte. Pues mira, no tanto. La verdad es que los dos siempre fueron conmigo. Bueno, quizá el que es más cercano a mí, ¿no? Mi hermano de en medio. Sí, tuvimos esa etapa clásica del hermano mayor que aprovecha ciertos beneficios, ¿no? Por tener ese lugar en la familia, pero siempre he tenido una relación muy cercana y de muchísimo amor también con él. Entonces, pues sí, a defenderme, pero también a acompañarme, te diría, ¿no? O sea, yo creo que en los hermanos muchas veces lo que sucede, afortunadamente, es que se crean alianzas muy fuertes, ¿no? Bajo este entendimiento del contexto que comparten y pues creo que esta forma de ver la vida muchas veces pues también se genera a partir de estos vínculos, de alguien que te acompaña desde siempre. Entonces, bueno, Claro. pues eso es mi hermano para mí, ¿no? Entonces, pues sí, creo que lo que te había comentado al principio, creo que él también me enseñó pues una gran parte de responsabilidad, porque los roles que jugaron mis dos hermanos, o que han jugado mis dos hermanos en mi vida, tienen mucho que ver con esto. Creo que primero el mayor, por haber sido el mayor, pues asumió este rol desde muy temprano, ¿no? El quizá verse más en un rol de papá, quizá, ¿no? Que Ujú. como hermano. Antes un rol de mayor responsabilidad, te podría decir. Muy protector, muy de cuidar. Y al no estar ya él, creo que Alejandro, que es mi siguiente hermano, pues asumió también este rol. Entonces,
de él he tenido un espectro todavía más amplio, ¿no? Porque tuve, pues, primero la parte del hermano que decías, te aprendiste a defender, bueno, pues sí, más de juegos y de compartir otro tipo de cosas, travesuras y cuestiones de ese tipo. Después haber asumido un rol de mayor responsabilidad y de ser también protector y, mira, pues soy muy afortunada porque he tenido a un hermano muy cercano siempre, ¿no? Y muy, muy cálido y muy, no solo preocupado por mí, sino ocupado en mi bienestar. Ok, Uh-huh. muy bien. En esta idea que me comentas, que nos compartes, de ir integrando más personas que vas conociendo a tu familia. ¿Hay alguien de la primaria, por ejemplo, integrado en este núcleo? Cómo te fue en la primaria? Uy, pues mira, muy bien, y de hecho desde antes de la primaria, te platico, tengo Ah, mira, qué bien. una familia que, bueno, a lo largo de los años se volvió también mi familia, ¿no? Porque empezó por una relación de amistad en kinder, que Ok, primero claramente fomentaron los papás, ¿no? Pero llegó un momento en que pues ya de manera independiente fomentamos pues nosotras y pues era una familia donde había 3 hermanas y pues bueno, hoy en día te puedo decir que pues también son mis hermanas, ¿no? Las 3, sus papás son mis papás y los hijos son mis sobrinos y bueno, pues también por ese lado he tenido familia desde entonces, ¿no? Entonces, ok. pues tengo pues más de 2 familias, como regularmente sucede. En este caso Así tengo es. más y bueno, sí, y tengo varios amigos, de hecho tengo otro amigo que es desde tercero de primaria, que hemos seguido la amistad y bueno, pues así tengo algunos amigos que he ido conservando a lo largo de la vida y que sin duda han sido pilares para mí. Entonces, pues sí, sí, por eso te decía esta parte, porque para mí es, creo que algo que me ha marcado mucho, ¿no? Es como una característica, esta capacidad de integrar personas a mi vida y que de verdad pues han ido pues sumando muchas cosas. Entonces, bueno, pues sí, me siento muy afortunada por eso. Qué bueno, qué bueno. Llegas a secundaria, llegas a Ujú. preparatoria. En estas dos etapas, donde las asignaturas empiezan a ser manejadas por especialistas y demás, es cuando se empieza a generar el gusto por algo, que después nos ayuda a tomar una decisión ya de vida importante, que es qué voy a estudiar a nivel profesional y a qué me quiero dedicar el resto de mi vida. Por lo menos en Ujú. principio así es. Hay veces que lo estudias y te dedicas a otra cosa, ¿no? O hay quienes no Pero tienen esa suerte y no lo encuentran oh, nunca o lo encuentran mucho más tarde, ¿sí? así es, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué, qué vivencias tienes y recuerdas de esa secundaria, de esa preparatoria, con esta intención de ir identificando esos elementos que te llevaron a decidir más adelante qué hacer en la vida? Pues mira, y no sé si notaste ahorita que me estoy viendo yo también aquí, de repente vi una sonrisa porque tengo muy buenos recuerdos. Mira, de la secundaria viví en Cuernavaca 6 años. Bueno, yo soy de la Ciudad de México y prácticamente siempre viví en la Ciudad de México, exceptuando esa etapa, ¿no? De secundaria y preparatoria. Y ahora, después de muchos años que decidí hacer este cambio, que es muy reciente. Pero bueno, en la secundaria creo que viví una etapa como muy, muy sana y muy inocente, ¿no? En donde por el estilo de vida que se vivía en Cuernavaca en aquel momento, porque no sé ahora que tanto sigue siendo así, pero pues eran
no sé, recuerdo las tardes en casas de amigos, como en albercadas y como en compartir tiempo en los go-karts o en, pues no sé, como en cuestiones al aire libre y en cosas más físicas, quizá, y pues muy sanas, ¿no? O sea, como que una etapa muy bonita, muy divertida también, y pues que disfruté muchísimo, sin duda disfruté muchísimo la secundaria. La preparatoria, pues sí, yo creo que ahí se empezó a formar este interés por lo que quería hacer. Tal vez no desde el principio. Yo creo que todavía estaba dudando entre 2 o 3 carreras por ahí. Pero sí, también fue una etapa te diría una etapa difícil porque fue el momento en el que se detecta la enfermedad de mi hermano y bueno, todo el proceso de su enfermedad. Entonces, bueno, pues también fue una etapa complicada en ese sentido. De hecho, un tiempo dejé de estudiar o sea, entre que Cuernavaca y mi hermano estaba en México, entonces, bueno, pues una serie de cuestiones familiares muy fuertes, ¿no? Que, que pues hicieron que tal vez no viviera una etapa de preparatoria como, pues como mucha gente la recuerda, ¿no? Aunque sí tengo muy buenos recuerdos y sí la disfruté mucho también, pues bueno, hubo esta parte familiar que fue muy complicada. Claro. Sí, y trastornó una situación ideal que no siempre se logra. Es más, creo que las menos veces se logra, ¿ok? Por la importancia que tuvo todo ese acontecimiento, ¿no? Para la familia, por supuesto. En ese tiempo siguió predominando esta habilidad para las relaciones personales. Sí, sí, y te podría decir que precisamente fue una de las cuestiones que más me ayudó a pasar por esta etapa, ¿no? Te puedo decir también que, pues quizá no, mi familia no era como el prototipo de familia unida y que siempre nos costó trabajo esta parte de compartir las emociones. ¿M? Y pues fue quizá pues esta otra familia extensa o las personas que estaban cerca de mí en ese momento donde más me apoyé. Ok. Entonces, bueno, pues sí fueron de gran importancia. Por supuesto, fundamentales, ¿no? En ese acompañamiento, en ese apoyo. Bien, durante todo este tiempo de estudio, ¿desarrollaste algún hobby, alguna actividad extraescolar? Mm, Música, pintura, danza. Pues no, te podría decir que probé varias cosas y pues fui conociéndolas. No, pues para mí no hubo alguna que particularmente a la cual me hubiera querido enfocar. Entonces, pues más bien, pues algunas actividades físicas, ¿no? Algunos deportes, también un poco toqué el piano un tiempo, tuve clases de baile. Entonces, bueno, pues como que un poco de todo, que también quizá eso abonó a que hoy me considere como una persona bastante universal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Disfruto muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, no tuve un hobby muy marcado. Ok. Llega el momento del estudio profesional. ¿Cómo vino la decisión de qué estudiar? Pues de una forma muy natural, ni siquiera puedo recordar tal cual el momento en el que Perdón. yo haya dicho, esto es lo que quiero estudiar. O sea, yo creo que fue de verdad muy natural para mí y cuando empecé a buscar opciones, al final pues ya tenía dos, como mucho más claras. Y pues en algún examen
de vocación, ¿no? Ujú. Pues salieron por ahí más altas mis habilidades en uno que en otro y bueno, pues ya fue como más evidente. Claro. Entonces, pues ya, me incliné a eso y la verdad es que siempre estuve muy convencida y yo creo que hoy, bastantes años después de haber salido de la universidad, estoy aún más convencida de la profesión que elegí. Qué bueno. ¿Cuáles eran esas dos opciones que tenías? Era ciencias de la comunicación y psicología. Ok, bien. Eh, yo ya sé qué decisión tomaste y yo creo que quienes nos están escuchando también Perdón. podrían ser muy certeros si les preguntamos en este momento cuál fue tu decisión. ¿Sí? Por esta historia de vida que nos has platicado y estas habilidades en las relaciones con los demás y obviamente pues más que comunicar, ¿sí? Era la relación con el entender al otro y el apoyar al otro. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una primera pausa y regresamos y nos platicas dónde estudias, ¿sí? Tu licenciatura en psicología, si decidiste alguna especialidad, o psicología clínica, psicología educativa, etcétera, cómo estuvo esa decisión, por qué esa área de la psicología y después de eso qué siguió ya como parte laboral, ¿sí? Claro que sí. Bueno, pues regresamos en un momento, no nos tardamos para seguir platicando con Lisbeth. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Mexicanos en Acción, un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen. Personas que como tú y como yo, hacemos que México sea cada día mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aaron Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Si te gustó el programa, suscríbete y toca la campana para recibir notificaciones. Por favor, regálanos un like, comenta y compártenos. Busca el canal en Facebook y también hazlo en Instagram. Pues ya estamos de regreso para seguir platicando con Lisbeth. Liz, nos contabas hace ratito que hiciste crecer tu familia integrando a personas con las que te fuiste relacionando. Esto por un lado. Y otro elemento importante de los que nos platicaste es que de los abuelos aprendiste dos cosas. Sí, aprendiste más, pero retomo dos. La responsabilidad y el servicio a los demás. ¿Sí? El dar lo que uno tiene a los demás. Estos tres elementos, si los tomamos, los ponemos en un recipiente, lo agitamos, lo abrimos, va a salir licenciado en psicología. O sea, no hay de otra. ¿Sí? No hay de otra. ¿Dónde decides estudiar la licenciatura en psicología? ¿Cómo te va en la licenciatura? ¿Qué materias te van marcando? Y
si te encaminaste a una especialidad, ahora sí que en especial, valiendo la redundancia. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues cuando decido estudiar psicología, también decido regresarme a la Ciudad de México a estudiar la carrera y pues me pongo a buscar las opciones que tenía. Y una de las universidades más calificadas en ese momento para psicología clínica era la Universidad Intercontinental. Y yo estaba en aquel momento pues con esta idea de ejercer la psicología clínica. Entonces, bueno, pues entré a la UIC y ahí estudié. Por cierto, también adoptando entrañables amigas que me han seguido a lo largo del que nos hemos seguido frecuentando y que hemos hecho un vínculo muy estrecho también. Pero bueno, decidí estudiar psicología, como te decía, en un inicio con esta idea de la psicología clínica y además pensaba en ser psicóloga de niños, ¿no? La psicología infantil. Okay. Conforme fue avanzando la carrera y fui descubriendo otras materias y otras cosas, pues quizá me fue cambiando un poco esta idea. Pues me gustaba mucho, por ejemplo, también ir a las prácticas en los hospitales psiquiátricos. Me gustaba mucho la psicopatología. Me gustaba mucho el diagnóstico, la parte diagnóstica, todas las pruebas proyectivas, toda esa parte. Entonces, bueno, ahí pues sí sigue muy clavado en lo clínico, hasta que llegó una maestra, bueno, más bien llegó la materia, ¿no?, de psicología organizacional, con una maestra que sin duda marcó mi vida, ¿no?, y que a la fecha, pues, también tengo una muy buena relación con ella, ¿no?, porque ella, sin duda, apasionada de la psicología organizacional. Y logró transmitirnos, y digo transmitirnos porque no fui la única, tuve compañeros que pasaron por lo mismo, esta parte de lo importante que puede llegar a ser un psicólogo en una empresa, ¿no? Cómo puedes adoptar ciertos puntos de la psicología clínica y aplicarlos en una organización. ¿Qué aportaciones puedes hacer desde tu psicólogo clínico a una cultura organizacional? Entonces, pues me invitó a participar con ella a un par de proyectos y después también me contactó más adelante, ya cuando salí de la universidad, en donde fue mi primer trabajo formal, ¿no? Y bueno, pues desde que ella me dio esta primera clase, que además me dio otra clase en otro semestre después, en donde reafirmé este camino, pues ya decidí que iba a ser psicólogo organizacional. Y además con esta visión de que en la psicología creo que tenemos la gran ventaja de que puedes, o sea, no está tan disociada una cosa de la otra, ¿no? Al final es pues el ser humano, ¿no? Y la mente y los comportamientos y las emociones, y esto pues puede ser aterrizado en una organización, como una familia, como una escuela, etcétera. Entonces, pues creo que tenemos la capacidad de movernos hacia diferentes ramas, habiendo estudiado pues una misma cosa. Claro, te vas especializando, ¿no? Y vas definiendo los campos de acción, pero no descartas, ¿no? Y ahí puedes seguir pues ampliando conocimientos y pues campos de acción. También me gustaba mucho la parte pues educativa, pero desde esta importancia de revisar quizá la manera en que pues una institución educativa puede fomentar que un alumno que está pasando por cuestiones complicadas, pues no marque también su trayectoria académica, ¿no? Sino Claro. ver de qué manera
ya lo detectas oportunamente y puedes pues avanzar. Entonces, pues Que te sería digo, perdón, que sería una psicología clínica aplicada a problemas educativos. sí, sí. Entonces, bueno, pues como te decía, pues creo que la psicología tiene esas bondades, ¿no? Así es. Y pues así fue mi carrera. Fui una alumna, pues buena, te diría que promedio, o sea, mis calificaciones eran ochos, ¿no? Y sí fui, Ujú. bueno, ochos. Se notaba mucho mis predilecciones, ¿no? Porque si ves mi Cardex, tengo pocas materias con calificaciones bajas, la verdad. Te digo, siempre como que mi promedio era así, tirándole al 8, pero sí fui destacada en las materias que más me interesaban, o sea, se veía automáticamente, ¿no? Y pues bueno, sí fui, incluso cuando empecé a hacer prácticas profesionales, me fui ya clavando mucho y me fui quedando en los lugares donde empecé a hacer prácticas, tuve oportunidades laborales a partir de eso y pues eso ya fue definiendo mi camino poco a poco. Pero tu primer trabajo formal, nos comentabas, fue por invitación Ujú. de tu profesora. Sí, así fue. Con ella hice un par de proyectos. Ella Ah, tenía una consultoría en recursos humanos y bueno, pues se dedicaba a hacer este tipo de intervenciones en empresas, ¿no? Y después en un despacho de capacitación en donde ella también me recomienda y donde disfruté muchísimo esta parte de la capacitación, donde aprendí y encontré otra de mis mayores mentoras, ¿no? Aprendí a diseñar programas de capacitación y empecé como este contacto más directo con la gente de la organización, ¿no? ujú. Transmitiendo pues conceptos y elementos que pudieran servirles para seguirse desarrollando dentro de la organización, pero más desde la parte humana, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahí estuve 3 años y lo disfruté muchísimo también. ¿Seguiste practicando la psicología clínica? ¿Tuviste algún consultorio? No, 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 mira, para eso sí estaba clara en que, bueno, impensable antes de terminar la carrera, cosa que sí podía hacer desde la psicología organizacional, ¿no? Con ciertos temas y más apuntalándome, pues la mera mera de los conocimientos de psicología organizacional, ¿no? O sea, si tenía Claro. ahí a mi mentora, pues lo llevé a cabo, pero sí estaba clara en que para esa rama sí y sí, lo sigo pensando y con la vida lo he confirmado, cuando tú sales de una carrera en psicología, así como sales de una carrera en medicina, pues tienes conocimientos generales, ¿no? Ujú. Y puedes sumarte a cuestiones de diferentes ramas, pero mientras más cerca estés de la esencia del ser humano o de la vida, ¿no? En el caso del ejemplo de la medicina, pues tienes que ser más especialista en eso. Entonces tienes que Así es. capacitarte más. Saliendo de la carrera, la verdad es que desde mi punto de vista no tienes los elementos necesarios para poner un consultorio. Ujú. Y bueno, tengo de hecho, pues amigas cercanas que sí se inclinan por ese lado y que me tocó acompañarlas en estos estudios, ¿no? Posteriores, Ujú. que sí siguieron en ese momento para dedicarse a la psicología clínica. Entonces, no, yo en ese momento me enfoqué en la psicología organizacional y mi formación empezó a ser hacia ese ámbito, ¿no? Y empecé pues con cursos, talleres, diplomados y así, certificaciones en torno a la organización, ¿no? Capacitación más específicamente. Me fui enfocando en capacitación y pues así le seguí. Bien. En ese momento, digo, afortunadamente tuviste la relación con esta profesora y te invitó a los proyectos, te invitó a trabajar con ella, te recomendó, pero ¿qué tanto se tenía en las empresas la cultura o la idea de esta necesidad de una psicóloga organizacional? O sea, No, cómo pues estaba la situación en ese momento?
Te puedo decir que una de las cosas más bonitas que hoy puedo decir de mi carrera profesional es que precisamente me tocó vivir un cambio muy, muy importante en la manera de ver a los recursos humanos dentro de las organizaciones. Y también ahora te puedo decir de ver a la salud mental y emocional eh, desde la sociedad. Creo que esta forma de ver al ser humano en las dos esferas cambió muchísimo en este tiempo desde que empecé a ejercer hasta hoy, ¿no? De hecho, creo que muy recientemente dio un brinco importante con la pandemia, ¿no? Creo Sí, que fue un cambio en muchas áreas. un cambio en muchas áreas, pero una de las más tocadas fue la psicología, porque la gente empezó a darse cuenta de la importancia de estar bien emocionalmente, ¿no? Y de Así cómo es. eso afecta también a la parte mental y, bueno, a la parte, al ser humano en general. Pero regresándome un poquito a esto de cómo era en aquel momento en las empresas, híjole, pues complicado. Me topaba con que los esfuerzos que estábamos haciendo, porque siempre trabajé en equipo, ¿no? En torno a una iniciativa de recursos humanos, era, no, pues justo se nos acabó el presupuesto. ¿Y qué creen que es lo primero que recortan? Pues capacitación, ¿no? Claro. Por ejemplo, o cualquier cosa de recursos humanos antes que otra cosa en la empresa. Te puedo decir que siempre hubo diferencias muy importantes también entre las empresas transnacionales y las empresas nacionales. Las transnacionales quizá pues más avanzadas en estos conocimientos y en este entendimiento de que era importante poner atención en ciertos factores que incidían en el desempeño de una persona, y pues poco a poco eso fue cambiando, felizmente. Y me tocó también, creo que jugar un rol importante en diferentes lugares donde pude participar. Pues sí, de momentos de mucho cambio, ¿no? De estar en lugares muy rígidos y ver transformaciones muy importantes. Que así suele ser, ¿no? O sea, como que de lo más rígido es cuando ves más el cambio, cuando notas más Claro. esta parte del impacto de lo que hiciste, creo que es más evidente. Entonces, bueno, después de ese despacho de capacitación, donde también tuve la oportunidad de participar como formadora en muchos programas para empresas muy importantes, como Nestlé, como CFE, o sea, empresas también transnacionales y otras pues nacionales, pero grandes, ¿no? Y ver estas diferencias creo que me ayudaron mucho a tener una visión como más completa, quizá de lo que pues se necesitaba y cómo ofrecerlo también, ¿no? Como desde dónde. Y bueno, y de ahí pues ya cambió un poco el giro, aunque en teoría no iba a ser así, pero pues surge la oportunidad de estar en Banco de México, que pues es una organización pues con una fortaleza en sus valores y en su estructura impresionante, y que pues tiene como uno de sus principales mandatos precisamente el no cambiar, ¿no? Porque es mantener la estabilidad económica del país. Entonces, pues imagínate cuando tú tienes como pues ya muy dentro de ti esta idea de que estás en un lugar donde lo que menos se fomenta es el cambio, pues cuando llegas con opciones innovadoras y cuando dices, bueno, nos tenemos que mover, pues es muy difícil que se acepten estos cambios. Entonces, bueno, ahí también me tocó vivir esta transformación. Justo entré en un momento en donde estaban comenzando a hacer esfuerzos importantes para modificar estos conceptos, y pues afortunadamente participé en iniciativas muy interesantes y aprendí muchísimo. Es una institución a la que quiero entrañablemente y que tengo los mejores recuerdos, y pues también de aprender de la gente que está ahí, que es
pues sumamente capacitada, ¿no? En lo que hacen. Entonces, bueno, pues participé en gestión del desempeño, en competencias, en capacitación. Entonces, bueno, pues esto fue ampliando cada vez más mi visión, lo cual después me permitió desempeñarme de maneras distintas, ¿no? Bien. Sí, como decías, es que ahorita me quedé pensando que como decías desde el principio, cómo pues vamos cargando ciertas cosas, ¿no? Y sumando ciertas cosas que van generando cambios en nosotros y en nuestra ruta original, ¿no? Y pues terminas en lugares que pues quizá no te hubieras imaginado, pero que de verdad puedes encontrar nuevas pasiones y también una vocación distinta. Claro, claro, porque que a lo mejor no la habías visto, pero en el momento que llegas a un lugar que no esperabas, a hacer lo que sabes hacer, te vas encontrando otras opciones y dices, ah, caray, esto también me gusta, ¿no? Sí, esto también es una posibilidad de desarrollarme y la vas tomando y si hay la oportunidad, pues inclusive te dedicas un tiempo a ello, ¿no? Oye, cómo impactó en esta cultura? Porque finalmente es una cultura empresarial el valorar el trabajo de un psicólogo organizacional, el valorar su departamento de recursos humanos para la mejora tanto de las personas como de la misma institución y de los procesos de la institución. Entendiendo lo que decías hace ratito, las empresas transnacionales traían esa cultura, la empresa nacional no. Las primeras lo veían como una inversión, el Departamento de Recursos Humanos, las otras lo veían como un gasto, por eso cuando había que recortar era lo primero que recortaban. Las transnacionales no tocaban sus departamentos de relaciones humanas, buscaban por dónde recortar cuando era necesario, pero no en eso. ¿Por qué? Porque Claro. ese era su soporte de su planta productiva. ¿Sí? Es correcto. ¿En qué tanto afecta a la empresa nacional el momento en el que se dan todas estas certificaciones ISO, ¿sí? En donde se busca la mejora de la empresa? Pues sí, empiezan a incidir y de hecho a la fecha, yo te puedo decir, ahora tenemos la NOM 035, ¿no? Que es muy Ahora son las, reciente, no, claro. un par de años, ¿no? Y de hecho uno donde se está aplicando. Y te puedo decir que a la fecha sigue siendo para muchas instituciones, para muchas empresas, pues la pauta para hacer las cosas. Del otro lado te puedo decir, habiendo estado en diferentes equipos, que del lado del psicólogo o incluso del administrador que sí logra ver al capital humano como una pieza fundamental y ver sus necesidades y qué se puede hacer, lo vemos como no importa cómo sea el por qué lleguen ahí, lo importante es que ya se abrieron Ok. a nuestra intervención, ¿no? Entonces sí, a veces pues me he encontrado con que es forzado y con que aún estando nosotros ahí no creen en ello y en que les propones un proceso de capacitación, les propones un proceso de, pues no sé, de vinculación, les propones, no sé, y les cuesta trabajo, o sea, como que siguen escépticos ante ciertas posibilidades, pero creo que sí se ha avanzado mucho, o sea, repetiría esta parte porque sí es muy rescatable y creo que también en estas empresas donde se esperan al último momento y ya porque están forzados por una norma, por un ISO, a cumplir con ciertas cosas, cuando ven resultados distintos y ven que sí hay un retorno de su inversión aún Claro. en ese tipo de intervenciones, pues entonces empiezan a tomarlas en serio, ¿no? Y entonces ya hay esta búsqueda y esta apertura para otras propuestas y ya se pueden hacer más cosas, pero si el inicio se da de esa manera, pues al final no es tan relevante, ¿no? Qué maravilla que sea
de otra manera y que sea a partir de me he dado cuenta que necesito apoyar a mi gente porque estamos en un momento de crisis, porque yo qué sé, eso estaría increíble, pero la verdad es que es la menor parte de las veces. Entendiendo que un psicólogo clínico buscaría en su momento tener su consultorio. Para un psicólogo organizacional, ¿qué sería un despacho Una consultoría. o una consultoría? ¿En Es, algún así es. momento de tu vida intentaste tu consultoría propia? De hecho, sí la tuve y la tengo todavía. Bueno, ahora no estoy ahí activamente, pero sí enfocada en coaching, que fue una de las certificaciones que hice ya posteriores, ¿no? Tengo 2 certificaciones en coaching y a partir de una de ellas me asocio con algunos colegas de esa certificación y fundamos esta consultoría, ¿no? Y pues hicimos algunos proyectos interesantes, después cada uno, la verdad es que eso se fundó más desde como desde la intención de verdad de aportar algo, pero cada uno de los que formábamos parte de ese proyecto teníamos otros proyectos principales donde estábamos colaborando. Entonces, nunca fue una cuestión de le pongo mi mayor atención, ni tiempo, ni esfuerzo, sino que nos salieron algunos proyectos por gente que conocía nuestro trabajo desde otros lugares y que se acercaron con nosotros para pedirnos algo quizá, y entonces bueno, pues empezó a funcionar algún tiempo, pero al final regresamos todos a nuestros proyectos principales y la consultoría se quedó ahí como en stand-by. A partir de la pandemia precisamente nos volvimos a contactar 3 de los socios y retomamos con algunas iniciativas pues para apoyar a diferentes poblaciones en esta crisis que empezamos a vivir, ¿no? En torno a los cambios por el COVID-19. ¿Qué poblaciones fueron las de interés? Pues por un lado, fue a personas que hubieran perdido su empleo. Ok. Por otro, empresarios que tuvieran pues encima todas estas cuestiones de qué hago, o sea, yo venía funcionando con ciertas características, con cierta plantilla, estaba haciendo estos procesos y hoy no puedo hacer ninguna de esas, ¿no? Todo está cambiando y de una manera tan constante y hay tanta incertidumbre en el ambiente que no sé cómo tomar decisiones y donde mi liderazgo pues se ve muy mermado y pues como a partir del miedo también, ¿no? Entonces, bueno, pues en apoyo también a esta población y también a mujeres que tuvieron que asumir muchos roles a la vez, ¿no? Porque se volvieron pues maestras, cocineras, administradoras del hogar, pero seguían con funciones laborales y estudiando, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también esta multifuncionalidad de muchas mujeres, ¿no? También atendimos esa población. 3 áreas de población muy importantes de atender y de apoyar durante este tiempo de la pandemia. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que tuvieron la visión y que pudieron desarrollarlo. Liz, vámonos a una segunda pausa, ¿sale? Y ahorita que regresemos, retomamos esta parte de proyectos personales, de reflexiones de vida y de un valor que hace un momento marcaste, que también aprendiste de los abuelos y que lo comentaré ahorita que regresemos. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a esta segunda pausa, no nos tardamos para regresar con la plática con Liz. Huellas Mexicanas, un servicio de alta calidad en un concepto integral y místico. Huellas Mexicanas
Surgió hace más de 5 años por la necesidad de innovar y crear viajes y eventos con personalidad, fusionando el arte de conocer con el del buen comer y beber, disfrutando de las temáticas en ambientes únicos y especiales. Huellas Mexicanas, una empresa dedicada a diseñar experiencias para viajeros de verdad. Mexicanos en Acción, un programa en donde a partir de charlas amenas podrás conocer a mexicanas y mexicanos que aportan al país su pasión por lo que hacen, personas que como tú y como yo hacemos que México sea cada día mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. La Liga de Fútbol Soccer Aarón Padilla se complace en invitarlos a participar en sus diferentes torneos, sabatino y dominical. Ven, inscríbete y haz parte de esta gran familia. Si te gustó el programa, suscríbete y toca la campana para recibir notificaciones. Por favor, regálanos un like, comenta y compártenos. Busca el canal en Facebook y también hazlo en Instagram. Pues ya estamos de regreso para esta última parte de la entrevista con Lisbeth Pérez Palacios Gándara. Liz, nos platicabas al inicio que uno de los valores importantes que aprendiste de los abuelos fue la gratitud. Ya nos platicaste que al estudiar tu licenciatura te encuentras con el campo de la psicología organizacional, te enamora la profesora de ese campo. Yo creo que el impacto fue tan bueno que te invita a sus proyectos, te invita a trabajar con ella, te recomienda para que te desarrolles en otro lado y vas encontrándote en este camino de la capacitación, de los recursos humanos, de hacer que mejoren, si no tanto los procedimientos, sí las personas que son parte de esos procedimientos para el crecimiento de la empresa. ¿Cómo se suma esta gratitud con esta experiencia profesional, ¿sí? Para crear un proyecto que rebasa el de la consultoría, ¿sí? Que en particular para mí es un proyecto bellísimo, ¿sí? En lo poco que lo conozco, en lo que me gustaría profundizarlo todavía más, nace de la suma de estas dos cosas, de la unión de estas dos cosas. Platícanos un poquito de este nacimiento. ¿Dónde surge? Sí, por supuesto. Bueno, te comenté que crecí con mis abuelos y que eran pues las personas a las que más he amado, ¿no? Y hace unos años, mi abuela, que fue una persona pues muy avanzada a su época, siempre independiente y autosuficiente, pues comienza en una etapa de deterioro ya más importante y por este vínculo tan fuerte que siempre tuvimos, llega un momento en que decidimos compartir la vida, ¿no? Entonces, bueno, ella se muda conmigo y empieza un camino muy diferente. Yo en ese momento estaba en esta parte de la consultoría, fue un poquito después de salirme del banco y quizá también fue una de las cuestiones que, pues que disfruté más, ¿no? O sea, como ese cambio, porque pues antes de eso la operaron y estuvo un tiempo conmigo, yo estando en el banco, y fue muy complicado para mí porque pues los horarios no me daban la flexibilidad que yo quería para estar con ella y atenderle y demás. Entonces, bueno, después, cuando llega este momento en el que decidimos que vamos a estar juntas,
Y es un momento en el que ella tiene cierto deterioro, no ya o sea, tuvo después una caída, ya después de la operación digamos que quedó muy bien, pero después tuvo una caída y tuvo algunas cuestiones adicionales ahí que la afectaron, pero seguía siendo pues prácticamente independiente, autónoma, etcétera. Y pues me doy cuenta que en estos espacios en los que yo necesito enfocarme a mis cuestiones profesionales, desde la capacitación o desde la consultoría, que eran como tener sesiones en alguna empresa o dar un curso por varios días, etcétera, bueno, pues siempre me quedaba como esta preocupación de, y mi abuela se queda sola, ¿no? Y empecé como a tratar de encontrar alternativas para que eso no fuera así, aunque ella, repito, no necesitaba ningún tipo de cuidado, o sea, ella era autosuficiente, ¿no? Pero sí esta compañía, ¿no? A mí me pesaba que ella estuviera sola. Entonces, buscando encontré una franquicia que pues, se dedicaba pues más o menos a eso, pero aún así yo decía, no, es que a mi abuela, si yo le digo, bueno, y de hecho lo platicamos, ¿no? Pues una enfermera, una cuidadora, bueno, pues por supuesto que era, pero ¿para qué? ¿No? Yo no necesito a alguien que me cuide, no necesito a alguien que me atienda, o sea, la verdad es que yo estoy bien, ¿no? Y pues poco a poco, por pláticas, incluso con personas cercanas y porque creo mucho en que las cosas se van acomodando cuando tú empiezas a encaminarte a lo que realmente pues te va a llevar a un desarrollo mayor o te va a llevar a un tema de plenitud, ¿no? Este, pues llegué a comentar con alguna persona que me dio la idea, ¿no? O me empezó a decir, oye, ¿y por qué no lo haces tú? ¿No? Digo, Claro. tú que eres psicóloga y tienes pues cierto enfoque y tienes ciertas herramientas y tienes además la experiencia con tu abuela y pues ¿por qué no investigas más y puedes armar algo? Y entonces, bueno, pues así poco a poco se fue gestando pues la idea de un proyecto en el cual pudiéramos dar un acompañamiento a adultos mayores, pero desde este enfoque, ¿no? De no necesito a alguien que me cuide, necesito a alguien que esté conmigo, que me acompañe como si tú que eres mi nieta y que te sientas conmigo a platicar de tu vida y yo te cuento la mía y que nos ponemos a ver una película juntas o que vamos al cine o que me acompañas al doctor o que me acompañas a comprar algo al súper, yo qué sé, alguien que pueda hacer eso, si tú hoy no puedes estar conmigo, ¿no? Entonces, pues ahí desarrolló Keiro y a partir de entonces, pues nos enfocamos a esto, a mejorar la calidad de vida de adultos mayores. Pues de una manera hermosa, ella fue el motor, ¿no? Mi abuela fue el motor de esto y te diría que mi abuelo también, porque pues la experiencia que tuve también con él antes de que él muriera. Entonces, pues no solo fue el motor, sino que participó de muchas maneras en Oqueiro, ¿no? Y de hecho, pues estuvo ahí en la inauguración oficial del proyecto y pues bueno, ha sido parte de la imagen de Oqueiro, ¿no? Todo este tiempo. Y pues claro, fue a partir de este legado que te decía, justo de regresar un poco eso que las personas que han estado a nuestro lado nos han dado, ¿no? Esta etapa de la vida me parece una etapa difícil por muchas situaciones, ¿no? La persona mayor se empieza a encontrar con muchísimos duelos, empieza a encontrarse con muchas ausencias, soledad, con dolencias físicas, con deterioro en general, y pues es una etapa muy complicada. Y además de esto, vivimos en una sociedad que no precisamente acepta el envejecimiento, ¿no? Al contrario, hemos estado impulsando hace varios años el no envejecimiento. Hasta miedo en algunos casos, y bueno, sí hay eh, pues términos exactos para eso, pero digamos que se ha enfocado la sociedad a
pues a fomentar todo lo que tenga que ver con no envejecer, ¿no? No necesariamente con envejecer dignamente, que es el que yo de manera personal creo que debiera ser el camino, ¿no? Sino aún no, ¿cómo freno el envejecimiento? Entonces ahora pues consumo antioxidantes, tengo una alimentación llena de A, B, C, D elementos, elimino estos otros, hago ejercicio y bueno, pues un buen cirujano plástico, ¿no? O Plástico, dermatólogo. un Botox o una cosa de esas. Exacto. Entonces, pues con eso lo elimino. Pero ¿qué pasa? O sea, de todos modos hay muchas otras cosas que pasan en la vida de una persona que llega a esa etapa y que pues perdemos de vista. Y creo que es muy duro porque también hablando en cuanto a sociedad, pues el envejecimiento nos atropelló. Yo digo que nos atropelló. ¿En qué sentido? Hace pues 2 generaciones, digo yo, hablando de estas pláticas con mis abuelos, por ejemplo, sus padres murieron muy jóvenes, ¿no? Entonces a los 50 años ya eran personas muy grandes, ¿no? Y pues bueno, para mis abuelos había sido todo un reto llegar a la edad que llegaron. Mi abuela falleció en enero de este año a los 96 años de edad y pues la verdad es que muy saludable, ¿no? Entonces, pues bueno, cómo fue aumentando esa expectativa de vida, cómo fueron modificándose las cosas, por ejemplo, los avances obviamente médicos, tecnológicos, ¿no? Que permitieron también esto, fueron en muy poco tiempo. Entonces, pues nos ha costado mucho trabajo comprender el envejecimiento porque no lo habíamos vivido así y Así no es. tan de cerca con padres y con abuelos que vivieran hasta los 90 y 100 años. Entonces, aunque la expectativa de vida sigue siendo 78, pues vemos ya cada vez más casos de personas de 90 que siguen siendo funcionales, ¿no? Así es. Entonces, creo que desde este entendimiento de todas las dificultades que se presentan en esta edad, que la podría comparar pues con la adolescencia y con la niñez, ¿no? Y bueno, creo que cada etapa de su vida tiene sus retos, pero repito, más bien me iría no al, ay, es que nadie ha visto, pues claro, lo que pasa es que no lo habíamos vivido de esta manera. Y además nos toca en una sociedad donde en la edad productiva nos habituamos a tener un ritmo de vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde no paramos y entonces pues no tenemos tiempo muchas veces de convivir ni con nuestra familia nuclear y pues menos ya con la familia extendida. Y quizá nuestros padres ya pasaron a ser de la familia extendida en ese momento. Entonces, bueno, pues es de, veo a mi padre de 80 años, pues tal vez el fin de semana y si no, pues lo veo pues cuando es cumpleaños de alguien o lo veo, no sé, en ocasiones especiales, ¿no? Claro. Y, y pues no me doy cuenta de todo lo que pasa en esa etapa. Entonces sí, como bien dices, creo que una de las cosas más bonitas de Okeiro, o que es la intención, es sensibilizar a las familias de la importancia de acompañarlos, de la manera en que pues ellos nos acompañaron en las etapas tempranas de nuestra vida, porque así es, ¿no? Y tú mencionabas una imagen que tomaste de mi página que pues justo refleja eso, cómo cambian estos roles de que ellos son quienes te toman la mano, te guían, te aconsejan, a que tú asumas ese rol con ellos, ¿no? Y esa es una de las principales dificultades. Pasamos por una etapa muy fuerte de acción y de resistencia ante esta posible pérdida de nuestros padres como figuras, ¿no? Tan importantes, con figuras primarias. Y pues también no, yo no quiero, por un lado, pues asumir ese rol y no quiero tampoco llegar ahí. Entonces, bueno, pues se vuelve ahí una mezcolanza de emociones y de cuestiones. Y pues tengo una buena amiga gerontóloga que dice es que muchas veces en nombre del amor hacemos pues muchas burradas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el que esta etapa nos tome por sorpresa, no solo en primera persona, sino también en tercera persona, ¿no? Pues hace que cometamos muchos errores desde el cómo estamos
con ellos y para ellos, desde el tratar de analizar qué es lo que realmente necesitan, quieren y qué podemos hacer para que ellos estén mejor. Entonces, bueno, pues esa es la idea de Okeiro. Una bellísima idea y que no se podría entender el lema que acompaña a tu logo de Okeiro si no lo hubiéramos platicado contigo y nos hubieras platicado tu historia de vida, ¿sí? A su lado como parte de la familia, ¿sí? Es un lema muy bonito, ¿sí? Muy, muy importante, porque hay muchos espacios donde, afortunado o desgraciadamente, porque hay de todo, o hay distintas necesidades y distintas tomas de decisiones y tomas de enfrentar por la familia el problema de la vejez, ¿sí? De los nuestros. Hay muchos espacios donde van y los dejan, ¿sí? Y no es que los olviden, pero los frecuentan menos, evaden un poquito la responsabilidad. Y entonces la persona se vuelve, la persona que dejaron se vuelve parte de la familia del lugar, pero el lugar no se vuelve parte de la familia de la persona. ¿Sí? Y creo que este es un ángulo muy bonito de Okeiro, ¿sí? El que no sea un espacio donde vengan y me los dejen, ¿sí? Y se vuelvan parte de nosotros. No, nosotros queremos ser parte de ustedes, ¿ok? Queremos acompañarlos en lo que les toca a ustedes hacer, porque los responsables de esto son ustedes. Y esa imagen de en medio que tú comentabas, que tomé de tu página, con tu autorización. Ay, sí. Sí, no, y lo agradezco mucho. Cuando vi la imagen, sin haber platicado contigo de estos valores, a esa imagen la titulé Gratitud en cuanto la vi. Ujú. Sí. O sea, le puse un nombre, me encantó, me encantó. Sí, las dos personas llevando al niño y después ese niño hecho hombre llevando a sus viejos, ¿sí? Acompañándolos y acompañándolos en el mismo camino, porque la ruta no cambia, es la ruta de la vida, el camino es el mismo. Y el que Okeiro, porque también elegí la otra imagen, también de tu página, con un pensamiento muy bonito que me permito leérselos, aunque voy a tener que voltear un poquito hacia una pantalla mayor porque no lo alcanzo a ver en el celular, con su permiso. Dice, un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Tiene su autor, ni en la pantalla grande lo alcanzo a leer, pero tiene el nombre de su autor. Y esto también me gustó mucho cuando vi tu logo, ¿sí? Y cuando leí ese lema de a su lado como parte de la familia, me gustó y tomé esta otra imagen para acompañar la entrevista y el escenario virtual de la misma. Porque quería hacerte la pregunta y la hago ahorita. ¿Cómo funciona Okeiro para que las personas mayores de 60 años, según tengo entendido, o más, Ujú. no se le arruguen los sueños y las esperanzas? ¿Cómo trabaja Okeiro? ¿Cuál fue tu idea? ¿Cómo la plasmaste y cómo la ejecutas? Mira, funciona de varias formas porque nos hemos ido descubriendo y reinventando conforme se han dado diversas situaciones, justo como este tema de la pandemia.
Te platico inicialmente, y que es algo que seguimos y que ahora estamos retomando porque, por ejemplo, aquí en Mérida ya lo logramos hacer presencialmente otra vez, pero bueno, el origen de Okeiro es tener una entrevista con la familia y con la persona mayor para, por un lado, tener claridad sobre el punto en el que se encuentra hoy esa persona, tanto física como mentalmente, y también un sondeo emocional, ¿no? Conocer un poco más del contexto, cuáles son las expectativas, aterrizar esas expectativas, saber el interés de las personas, tanto de la familia como del adulto mayor. Y bueno, a partir de esta entrevista se hace una propuesta de intervención. Son planes de actividades personalizados porque, aunque en esencia te podría decir que es la misma metodología, las actividades son muy diversas. Entonces, la intención es básicamente crear un plan personalizado de actividades y que exista una persona de Okeiro que está capacitada, y ahorita me gustaría ahondar un poquito en este perfil de las personas de Okeiro. Por favor. Pero bueno, una persona capacitada que va a acompañar a la persona mayor a llevar a cabo este plan de actividades. En espacios que te podría decir que el promedio, porque esa es otra cuestión muy diferente, ¿no? Cuando buscan atención, generalmente es porque o ya pasó algo grave, llámese una caída, una fractura, una discapacidad mucho más grande, y entonces pues buscan a alguien que implica un mayor conocimiento técnico, tal vez, que implica mayor tiempo y que implica cuestiones pues, más avanzadas, ¿no? Dependiendo de cada caso. La intención de Okeiro es prevenir la llegada a esas etapas o, pues de preferencia que nunca se llegue, ¿no? Porque sí se puede, uno puede terminar su vida sin pasar por algo así. Entonces, lo que procuramos es que a partir de este plan, ellos realicen actividades, no solamente que sean buenas para que sus capacidades se mantengan o que se detenga cierto deterioro, incluso por algún padecimiento, ¿no? Sino que también los motiven y los reten. Entonces, he ahí otra de las pautas, ¿no? O sea, buscamos que la misma persona nos explique qué es para ella la calidad de vida. Porque yo te estoy hablando de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pero en cada caso es diferente. Porque, pues, para mí no es lo mismo que para ti, ¿no? O sea, yo puedo decir, es que está maravilloso vivir aquí porque todas las bondades de Mérida, pero pues para mucha gente pues esto no es calidad de vida, ellos buscan otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues así con cada persona nos damos a la tarea de encontrar lo que realmente les mueve y de encontrar también cuáles son las habilidades y las cuestiones que tienen, de las cuales podemos echar mano, y también las que hay que desarrollar, ¿no? O sea, ejercicios muy específicos para estas cuestiones que te decía, tanto físicas como cognitivas, ¿no? A nivel cognitivo. Entonces, esa es una de las formas y la principal, que de ahí se derivan esquemas. Tenemos en casa, ¿no? Que es aprovechando sus espacios y fomentando que sigan en sus espacios, pues hacemos las actividades ahí. Otra es fuera de casa, que es este acompañamiento a todo esto que te decía de quiero ir a cortarme el pelo, quiero ir al súper, tengo una cita médica, no puedo ir solo, no quiero ir solo, o es riesgoso, etcétera, ¿no? O simplemente quiero algo recreativo y pues, quiero que alguien me acompañe al cine, no sé. Entonces, bueno, ese es fuera de casa y bueno, algo mixto para que funcione en ambos escenarios. Y después, cuando nos vimos con esta realidad de no poder acompañarlos en sus casas ni que ellos pudieran salir por la pandemia, pues empecé a buscar alternativas y me di cuenta que era el momento para entrar con la familia, ¿no? Porque ellos eran los que ahora estaban en ese lugar. Recordemos que habíamos hablado de estos hijos que quizá por sus actividades, o sea, que por la
el acelere en la cotidianidad, ¿no? Y en una rutina muy fija, pues no estaban el tiempo que podrían estar, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ese lado, o los que pues no tenían un vínculo tan fuerte y que tampoco están, ¿no? Cualquiera de que fuera el caso, pues el resultado es el mismo. Y entonces es, pues también apoyar a las familias que hoy ya están ahí presentes y que no saben qué hacer, porque esa es otra realidad. Hoy ya estoy con él, pero pues creo que con desayunar en la misma mesa y comer en la misma mesa ya estoy acompañando a mi papá o a mi mamá o a mi abuelo o a No es mi tío, suficiente. ¿no? Y claro que no es suficiente. Muchas veces pues no los escuchamos, no tenemos idea de realmente qué quieren ellos. Y te podría decir que la primera cosa que veo en la mayoría de las familias es esta despersonalización, ¿no? Y vuelvo a este comentario de mi amiga Yolanda Burgos, la gerontóloga, que decía esto de en nombre del amor hacemos burradas. Bueno, pues sí, porque entonces le quiero ayudar y entonces no le pregunto qué es lo que quiere. Y entonces asumo cosas y tomo decisiones por la persona. Y pues que se venga a vivir aquí o que se vaya a vivir con mi hermano o que haga esto o que venga alguien a cuidarlo y no los incluimos. Entonces, Así qué es. importante es esto y esa es otra de las cuestiones que hacemos, con la que tratamos de aportar socialmente, ¿no? El sensibilizarlos ante estas necesidades y ante la importancia de primero saber en dónde están parados, de que ellos tengan, pues probablemente conocimientos muy generales al menos de lo que es normal y no en esa etapa de vida, porque hay muchas cosas que se le atribuyen a la vejez cuando no tienen nada que ver, ¿no? Así Entonces es. creemos que llegas a cierta edad y forzosamente vas a tener demencia y que y bueno, incluso, bueno, como este término que ya no se usa, que es la demencia senil, pero pues justo porque ya no se usa de esa manera, pues porque no tienes por qué asumir que por llegar a cierta etapa de la vida vas a Va a presentar cierto. aparecer como problema. Exacto. Entonces, no, lejos de esto es, eh, pues, hablarles y darles información, que yo creo que la información es poder y puede cambiar los escenarios, pues, de una manera muy importante. Entonces, empezamos con talleres para las familias, ¿no? Y estos talleres también, hicimos talleres abiertos y hacemos talleres abiertos, ya casi no lo hacemos, pero de repente. ¿Por qué? Porque nos funciona más estos talleres personalizados. Y entonces, pues yo sé que tú tienes una situación en la que actualmente estás enfrentando a una enfermedad de tu mamá o de tu papá y pues tienes que ponerte de acuerdo con tus 4 hermanos para tomar decisiones y tienen que saber qué línea van a seguir y además están complicados y agotados porque no saben ni siquiera bien cómo tratarlo y atenderlo. Bueno, pues justo esas son las pautas que procuramos que se lleven a partir del taller. Después creamos también otra iniciativa que es Círculo Soqueiro. Esa ahorita está en pausa por cuestiones personales, que la verdad es que yo lo hacía directamente y aparte con un gran gusto, pero pues llegó un momento en que por otras actividades, primero porque se cumplió el ciclo y después no lo he retomado por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero es también un proyecto que abracé con mucho amor y que funcionó muy bien y fueron convivencias virtuales con adultos mayores. Entonces, era un tema a la semana, ¿no? Un tema de relevancia para ellos, ¿no? Y podían proponer cualquier cosa. Yo también sugería los temas, pero te puedo decir que hablamos desde sugerencias de Netflix para qué vemos ahorita que tenemos tanto tiempo, hasta cuestiones emocionales, hasta temas de las vacunas, de enfermedades, vimos con una millennial, ni siquiera millennial, creo que ya de la siguiente generación, temas de inteligencia artificial, ¿no? Ok. Que les parecen también muy
O sea, hablamos de, imagínate que fue uno cada semana y lo hicimos durante un año, ¿no? Entonces, bueno, estos grupos participaban, no nada más se conectaban a escuchar hablar a un experto sobre el tema. Invitamos, obviamente, a muchas personas que aportaron. Bueno, vimos temas de meditación, lo que me digas. Sino que ellos también aportaban desde sus experiencias de vida, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Y a ti qué te parece esto otro? ¿Tú qué inquietudes tienes en torno a esto? ¿Tienes alguna experiencia? Entonces interactuaban y se formaron vínculos muy lindos. Y tuvimos retroalimentación, bueno, maravillosa porque pues nos decían de repente es que es el momento de la semana en que mejor me siento, porque es cuando estoy compartiendo con otras Claro. personas y como ahorita no puedo reunirme físicamente con mis seres queridos, ni con mis amigos, pues lo hago así y me gusta mucho, ¿no? Entonces lo disfrutaban y pues imagínate yo, ¿no? Y el Enormemente. proyecto te encanta porque se nota cuando hablas de él, ¿sí? Es avasallador, ¿sí? Tu entusiasmo, tu enamoramiento, tu entrega con tu proyecto, que me parece bellísimo, delicado, muy bien orientado, me encanta. Y podría pasarme platicando horas contigo de ello, pero se nos agota el tiempo, ¿sí? Ya me están haciendo señas acá en producción de que ya nos quedan pocos minutos. Para ver lo que hace Okeiro y tener contacto con Okeiro, que no te lo llevaste a Mérida, estás abriendo una nueva opción allá, pero también está en la Ciudad de México. Es correcto. Ok. Esto a través de tu página de Facebook. Ustedes. Facebook, Instagram Ujú, y la página de internet ahorita está justo reconstruyéndose por estos cambios, ¿no? ok, Porque además agregamos, bueno, que esa parte también me faltó comentar, que pues pensando en un servicio más integral, pues también tenemos algunos expertos que nos apoyan y son nuestros asesores. Entonces, bueno, pues tenemos alrededor pues a gerontólogos, geriatras, psicólogos, personas con especialistas en nutrición, rehabilitación física, etcétera. Y recientemente también a partir de la pandemia incorporamos una alianza con cuidadores y enfermeras y tenemos ya un grupo de perfecto. personas que están enfocándose en eso, pues por las necesidades que empezaron a surgir, ¿no? En los Ok, últimos meses. Entonces, pues puede ser a través de la página de WhatsApp, también pues nos pueden contactar. Muchas veces encuentran los datos pues en invitaciones como esta, ¿no? Que amablemente nos hacen, encuentran la información y siempre hay alguien que responde ahí a esos mensajes para tener una primera llamada y a partir de eso pues establecer cuándo se hace una entrevista, si es que les interesa y explicarles un poquito más a fondo los servicios. Como bien dices, no se cambió a Mérida, sino que la que se cambió a Mérida fui yo, pero Queiro sigue ok. siendo un proyecto que busca expansión, entonces bueno, sigue estando en la Ciudad de México y ahora afortunadamente ya con nuevas cosas en Mérida y también con esta intención de seguir creciendo. La idea es que al final del día también existe el lugar, ¿no? O Perfecto. sea, ahora todavía no es, pero un centro de día, una casa de reposo, hacia allá vamos, no sé cuánto tiempo nos tome, pero sí encontrar cada vez más espacios y dar estas alternativas para las diferentes necesidades que se dan en esta etapa, ¿no? Una última pregunta, Liz. ¿No es lo único que estás haciendo? ¿En qué otros proyectos estás participando? Ay, estoy participando. Me invitaron a comenzar con un tema de docencia
aquí en Mérida que estoy disfrutando muchísimo con adolescentes. Entonces, bueno, estoy impartiendo una materia que se llama Educación Socioemocional y estoy, pues bueno, desde ese lado también aportando en las campañas de vida saludable. Estoy colaborando con colegas que tienen consultorías precisamente en talleres para diferentes cuestiones de las que he hecho antes, ¿no? Todavía de recursos humanos, por ejemplo, en cuestiones muy específicas, y me siento muy afortunada porque ahora pues puedo incluso como escoger algunos proyectos, ¿no? Los que más me llaman la atención, algunas cuestiones de coaching y también en acompañamiento emocional, desde no una terapia como tal, sino un acompañamiento pues en donde intento pues ayudar a pues los seres humanos a encontrar pues alternativas para sentirse mejor, ¿no? Y con estas herramientas que te decía y desde diferentes ángulos, pero sí compartiendo experiencias. Entonces, bueno, pues estoy haciendo eso, algunos talleres, algunas cuestiones. Generalmente pues los publico en mis redes o en Okeiro, porque la mayoría ahora pues se han relacionado con Okeiro, pero pues sí, todavía con esta capacidad de hacer cosas en las diferentes ramas de la psicología que te comentaba y otras más, ¿no? Bien, Ahora incluso de gerontología. muy bien. Liz, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, el que nos hayas compartido todo esto. Felicitaciones por este maravilloso proyecto, que siga creciendo, que se logre esos futuros ya pensados, ¿ok? Se logren pronto, para que Okeiro vaya creciendo. Eh, de veras, muchas felicidades por el proyecto, me da mucho gusto. En lo que yo pueda participar, lo ofrezco con todo gusto, ¿sí? Ay, muchísimas gracias. Será un placer. De veras, muchísimas gracias, Liz. Muy amable por este espacio. ¿Algo Al con que cerrar? contrario. No, pues te agradezco muchísimo la invitación. Siempre celebro este tipo de espacios en los que desde tan diferentes lugares podemos exponer qué es lo que hacemos y pues más allá que reconocer una labor o lo que sea, pues encontrar puntos en común, ¿no? Puntos en los que podamos apoyarnos y que como sociedad crezcamos hacia un mayor conocimiento, digo, por ejemplo, en este caso, y muy mi enfoque personal, ¿no? Una cuestión de inclusión al adulto mayor y de mayor sensibilidad ante sus necesidades, pues lo agradezco y lo celebro mucho. Entonces, gracias por este espacio. Será un placer coincidir en algún otro foro, en algún otro momento. Y pues bueno, pues eso, que apoyemos cualquier iniciativa. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cuestiones que nos mueven, eso es un hecho, desde la que te mueva a ti y desde lo que puedas hacer, ¿no? Pues sí, tratar de impulsarlas y tratar de conseguir que pues juntos vayamos formando algo cada vez más grande y que vayamos mejorando. Escuchamos de muchas iniciativas y de muchos movimientos, pero pues yo creo que ninguno debe ser excluido, ¿no? Precisamente esa es la intención. Así es. Entonces, bueno, pues seguir creciendo como sociedad. Perfecto. Liz, muchísimas gracias. Un abrazo enorme hasta Mérida, con mucha envidia por esa gastronomía que tienes tan cerca, y ese lugar tan hermoso. De veras, muchísimas gracias. Y a todos ustedes que nos han seguido el día de hoy, pues invitarles al próximo lunes a un episodio más de Mexicanos en Acción. Que estén muy bien, muchas gracias. Si te gustó el programa, suscríbete y toca la campana para recibir notificaciones. Por favor, regálanos un like, comenta y compártenos.
Busca el canal en Facebook y también hazlo en Instagram. Te esperamos el próximo lunes para que puedas conocer a más mexicanas y mexicanos en acción.